Lorenzo Brown suena para el Real Madrid y en este vídeo vamos a analizar si Lorenzo Brown es una buena opción de cara a la próxima temporada en el puesto de base o si se debe insistir aún en Facundo Campazzo u otras operaciones de cara al puesto de base. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual básicamente vamos a analizar lo que ha sido las últimas horas informativas del Real Madrid de básquet en materia de posibles fichajes de cara al futuro. Y básicamente con respecto a Lorenzo Brown, tal y como informaban los compañeros de marca, Lorenzo Brown está encima de la mesa como una posibilidad en el puesto de base de cara a la próxima temporada. Además, dentro de la información, un elemento clave es que dentro del contrato que ha firmado con el conjunto macabeo, con el Maccabi de Tel Aviv, siempre y cuando Lorenzo Brown la próxima temporada terminara en un equipo ACB, tendría una cláusula de salida gratuita, por la cual podría, en este caso, negociar con cualquier equipo ACB. Se ha hablado del propio Real Madrid, del Barça, incluso del Valencia Basket. Pero más allá de la información, que yo considero que puede ser súper interesante y que me puede encajar, Lorenzo Brown es una operación interesante deportivamente, económicamente y en todos los aspectos para el Real Madrid. ¿El Real Madrid debería insistir por Lorenzo Brown y olvidarse de Facundo Campazzo? Pues bueno, creo que la respuesta no es tan sencilla, pero evidentemente lo que sí que tengo muy claro es que el Real Madrid tiene que abrir el espectro a otras posibilidades reales en el puesto de base y no poner solo el focus, como ha hecho en estos últimos meses, en o Facundo Campazzo o nada. Si hay posibilidades de traer a un base de primer nivel como es Lorenzo Brown, pues entonces sí, creo que sí, hay que acometer este tipo de operación. Encima, Lorenzo Brown, ya sabéis, tiene nacionalidad española, es un jugador que está haciendo una temporada descomunal en el Maccabi, es, por ejemplo, el segundo máximo asistente del Maccabi Tel Aviv, creo que es uno de los 6-7 jugadores más valorados a día de hoy de Euroliga, está haciendo una temporada primorosa, está en un gran momento de forma a sus 32 años y me parece que tiene baloncesto para aburrir. Después de una temporada anterior buenísima en el Unis Kazán con Velimir Perasovic, de hecho fue, ya sabéis, compañero de Mario Gerson ya en el conjunto ruso, pues decidió fichar por un equipo que tiene buen dinerinchi, buen dinero, como es el Maccabi de Tel Aviv. Me parece que es un base que se adecúa a lo que requiere el Real Madrid, porque tiene lectura de juego, es inteligente, tiene muchísimos puntos en las manos y es un jugador que en los momentos calientes puede decidir partidos. Además, defensivamente es un jugador súper inteligente, la gente no valora la capacidad que tiene para maniobrar por momentos en la defensa, es un jugador bastante fuerte, sin tampoco imponerse muchísimo, pero es un jugador con una buena envergadura de brazos y de cuerpo y eso le permite defender distintas situaciones y eso dentro de los mismatch defensivos del Madrid creo que es una opción interesante y sin ser un especialista defensivo, creo que es un jugador adecuado para el nivel defensivo del Real Madrid, pero sobre todo en ataques donde él más va a destacar. ¿Por qué? Porque es un tipo que anota de múltiples formas, tiene muy buena mano, tiene una gran mecánica, es un jugador que sabe crearse para sí mismo lanzamientos, cerca de la canasta sabe sacar a su altura y a su envergadura, sacarle partido frente a otros bases rivales y luego conecta muy bien con los pivots y con otros jugadores, ve muy bien lo que es las situaciones del lado débil a nivel de pase, es un jugador, como digo, muy inteligente y con esa frialdad que demuestra por momentos sabe ejecutar muy bien qué es lo que se necesita para poder competir los partidos. Es un competidor natural, es un jugador con mucha experiencia, es un jugador con mucha calidad y que viene a hacer un magnífico Eurobasket con España, pero aparte está haciendo una temporada, como digo, espectacular en un equipo con mucha exigencia y tronío como es el Maccabi de Tel Aviv, un equipo con mucha historia y que engulle jugadores. O sea que creo que es muy interesante la opción de Lorenzo Brown por muchísimos motivos. Y si encima tiene una cláusula gratuita hacia ACB y el Real Madrid luego ahí puede poner dinero encima de la mesa, me parece bien. ¿Qué es lo que me genera alguna duda? Es verdad, la edad. Llegaría con 33 años la próxima temporada, pero oye, si está en buenas condiciones, con 33 años creo que para 2 años más a máximo nivel te puede dar un jugador como Lorenzo Brown. Si se mantiene en este nivel físico actual, está perfectamente capacitado para ello. O sea que yo le firmaría un contrato de 1+1 o como mucho 2 años y creo que puede ser una posibilidad muy buena, experiencia, calidad, categoría Euroliga, un jugador perfectamente válido para el Real Madrid. ¿Esto quiere decir, Quique, que pasamos absolutamente de Campazzo? No, Campazzo tiene una cláusula que él pagaría 50.000 euros en el Estrella Roja y, oye, pues seguramente
yo creo que la mecha en el Estrella Roja va a ser cortita de Campazo. Creo que va a estar allí estos meses y que luego va a buscar otra posibilidad. Mi teoría es que el Estrella Roja es un equipo puente para Campazo, para luego buscar su último gran contrato de verdad, aparte de estos 1,8 millones semestral que va a cobrar, que es un buen pastizal que va a cobrar en Belgrado, pero luego yo creo que deportivamente pues va a valorar otras opciones y veremos si el Real Madrid es una de ellas, pero desde luego hay que estar atento. Pero, como digo, hay que abrirse, hay que valorar posibilidades y quizás Lorenzo Brown puede ser una gran oportunidad de mercado por calidad, por ser español, por toda la categoría que está demostrando en estos últimos meses, que está a su máximo nivel a nivel de carrera deportiva. O sea que me parece que desde luego es un acierto si el Madrid de cara a la próxima temporada ficha a Lorenzo Brown. Me parece que va como anillo al dedo al Real Madrid. Si tienes otra opinión, si la compartes, sea lo que sea, déjame tu comentario en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.